Domingo 26 de abril. En este momento vamos a tener la lectura de la Santa Palabra de Dios, extraída del libro de los Salmos, capítulo 27, versos del 1 al 14. Dice así la palabra de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Gloria a Cristo, nuestro Salvador. Ahora elevamos a Dios nuestra oración de confesión. Oremos. Todopoderoso Dios y Padre, confesamos y reconocemos que, lamentablemente, fuimos concebidos y nacimos en pecado, y por lo cual estamos inclinados a todo mal y somos lentos para hacer el bien. Que incesantemente transgredimos tus mandamientos y nos corrompemos cada vez más. Pero nos arrepentimos de ello e invocamos tu ayuda y tu gracia. Por esta razón, ten misericordia de nosotros, nuestro Dios y Padre lleno de gracias y misericordia, mediante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Danos más y más de tu Espíritu Santo,
para que desde lo más profundo de nuestros corazones reconozcamos nuestro pecado y nuestra inmundicia, y para que obtengamos el verdadero arrepentimiento y dolor por dichos pecados, y que muramos completamente a ellos, y te agrademos a ti con una vida nueva y piadosa. Amén. Ahora escuchemos una alabanza para la honra y la gloria de Dios. Escuchemos la palabra de Dios, extraída del Evangelio de Mateo,
capítulo 6. Dice así la palabra de Dios, verso 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que está en ti hay tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo,
qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Gloria a Cristo, nuestro Salvador. Ahora escucharemos una alabanza al santo nombre de Dios.
Saludos queridos hermanos, el Señor los bendiga a todos ustedes en este día. El día de hoy vamos a comenzar un nuevo tema en el cual verdaderamente he estado meditando mucho durante este tiempo y es posible que de igual manera ustedes también lo han estado haciendo. Este tema es algo en lo que descuidamos mucho nuestra vida cristiana. Nosotros, como iglesia reformada de sana doctrina, velamos para que dicha doctrina contenida en las Escrituras sea expuesta y defendida arduamente. Buscamos que las predicaciones sean de alto contenido doctrinal, con base en las Escrituras. Hacemos referencia a buenos teólogos para que respalden nuestro punto. Los más jóvenes, con mayor impulsividad y energía, defienden la veracidad de las Escrituras con tal pasión que realmente es de admirar. No obstante, todo esto no solamente es bueno, sino que es algo que debemos hacer, ser fieles a la sana doctrina. Y veo que ya se debe estar preguntando, ¿cuál es mi punto con esto? ¿Hacia dónde voy a llegar? Porque mi entrada fue un poco abrupta y hay un propósito con eso. Y mi respuesta es la siguiente. Soy un arduo defensor de la sana doctrina, soy un conocedor de teología, pero ¿de qué me sirve ser reconocido como aquel arduo defensor de la fe, un altamente conocedor de teología? Es posible un buen estudiante de seminario, y si usted no es ninguna de esas, pero sí es esto, un cristiano. ¿De qué me sirve todas estas cosas cuando mi vida de oración es nula? Si yo hiciera diversas preguntas acerca de teología, conceptos teológicos, definiciones, o preguntas bíblicas, personajes, dónde queda este texto, dónde está este otro, el orden de los libros de la Biblia, muchos van a responder de manera satisfactoria. No obstante, si preguntara, ¿puede definirme qué es orar? ¿Cuál sería su definición? Nosotros hemos aprendido a orar escuchando ya sea a nuestros pastores, ya sea algún diácono, sea los maestros de escuela dominical, y repetimos los mismos patrones que hemos escuchado. De tal manera que cuando oramos, lo estamos haciendo de una manera que nosotros consideramos que es correcta y no necesariamente como el Señor lo ha planteado. Es por eso que con esta primera parte quiero poner las bases y sería la primera sesión referente a este tema, la oración. Específicamente meditando un poco acerca de la oración de nuestro Señor Jesucristo, comúnmente conocida como el Padre Nuestro. Así que para poder ir entrando un poco en el tema acerca de la oración, a mí me gustaría poder dar algunas definiciones en cuanto a cómo se conoce o cómo se define de manera vulgar, pero en el sentido del pueblo. ¿Cómo se define qué es lo que piensa la gente que es oración? Y dicen, la oración es la acción de comunicarse con Dios, un santo, ya sea para ofrecer pleitesía, hacer una petición o simplemente expresar los pensamientos y las emociones. Interesante, ¿no? Y dice, dependiendo de la religión puede variar. Una simple devoción o prácticas piadosas, públicas o privadas, individual o colectivamente. Pero dice también una obligación en sí misma. El Islam hace 5 veces al día ellos tienen oraciones. Pero eso no se amolda. No es lo que nosotros vemos que nos dicen las Escrituras. Y me gustaría dar una definición, o varias, de qué es o cuál sería una definición bíblica de lo que es oración. Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta 178 nos dice lo siguiente: la oración es el ofrecimiento de nuestros deseos
en el nombre de Cristo y por la ayuda de su Espíritu, confesando nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios, es decir, misericordias. Eso quiere decir, mi querido hermano, que nosotros como cristianos ponemos delante de Dios nuestros deseos, es decir, todo nuestro corazón, ofreciéndolo en el nombre de Cristo. Y es el Espíritu Santo quien nos ayuda a dirigir esas oraciones y las lleva al Padre. Además de que es en la oración o en las oraciones es pertinente que nosotros podamos confesar nuestras faltas. En otras palabras, nuestros pecados delante de Dios. Además también de reconocer esos beneficios, esas misericordias que nos han sido dadas. El autor del Progreso del Peregrino, Juan Bunyan, y un paréntesis, mientras él escribió El Progreso del Peregrino, él estaba preso. Y él da la siguiente definición acerca de lo que es la oración. Y dice él, la oración es sincera, sensible y apasionada, o un apasionado derramamiento del alma a Dios a través de Cristo en la fuerza y asistencia del Espíritu, por lo que Dios ha prometido. Como le decía, algunas cuantas definiciones. El reformador suizo Heinrich Bullinger dice lo siguiente: la oración es una humilde y puesta seria de una mente fiel, por el cual pedimos cosas buenas a las manos de Dios, o bien damos gracias por las cosas que hemos recibido. Teodoro Beza, un reformador francés, dijo: entre los frutos que la fe produce universalmente en todo verdadero cristiano, estimamos la invocación del nombre de Dios por medio de Jesucristo ser el principal. Esto es lo que llamamos oración. Interesante las definiciones, pero quiero dar uno más. Dice Juan Calvino: es muy importante que invoquemos a Dios. Y él dice lo siguiente: primero, que nuestros corazones sean encendidos con un deseo celoso y ardiente de buscarlo, amarlo y servirlo, mientras nos acostumbramos a cada necesidad de huir a Él como un ancla sagrada. Segundo, que nuestros corazones no entren deseos y tampoco querer cosas de las cuales seamos avergonzados de Él como testigo, mientras aprendemos a poner nuestros deseos ante sus ojos, aún a derramar nuestro corazón completamente. Tercero, que estemos preparados para recibir sus beneficios con gratitud de corazón y acción de gracias. Beneficios que nuestra oración nos recuerda que venimos de su mano. 4. Que habiendo obtenido que nosotros estábamos buscando y ser convencidos que Él ha respondido a nuestras oraciones, debemos ser guiados a meditar sobre su bondad más ardiente. 5. Que al mismo tiempo abracemos con mayor deleite aquellas cosas que reconocemos tener, que han sido obtenidas por la oración. Finalmente, ese uso y esa experiencia puedan confirmar su providencia, mientras entendemos no solamente que Él promete que jamás va a fallarnos, pero también que Él extiende su mano para ayudar a los suyos. Es por eso también que Él en la institución de la religión cristiana, en el libro 3, capítulo 20, el punto 5, Él dice: cuando oramos, confiamos en la providencia de Dios, que Él dirige, gobierna, sustenta todas las cosas. Muchas veces nos quedamos cortos con una pequeña definición que nos dice: orar es simplemente hablar con Dios, pero es mucho más que eso. Es que
todo mi ser se rinde ante los pies del Señor, que Él está sentado en su trono alto y sublime, al que nosotros ahora por medio de Cristo podemos acercarnos. Hay algunas definiciones un tanto erradas. Y los romanistas les gusta usar o decir que la oración necesita un clima de reconocimiento. Dice que se necesita un silencio, una soledad interior que facilita la unión con Dios. ¿Es eso lo que nos dicen las Escrituras? Y tradicionalmente la Iglesia romana dice, hay oraciones tradicionales, el Ave María, el Padre Nuestro, el Gloria Patri, el Rosario, el Acordaos, el Salve, el Magnificat. Y aunque algunas de estas son referencias directas de las Escrituras, o dan gloria a Dios, ya sea como el Ave María, como se conoce, o el Magnificat, son porciones tomadas de las Escrituras, realmente de los Evangelios, pero se han distorsionado para dar honra a María en vez de a Dios. Y el problema no es María, sino que se ha tergiversado quién merece la honra y la gloria. Por eso, mismo Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta 181, nos dice y nos recuerda por qué debemos orar en el nombre de Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nos dice Timoteo. Y la respuesta al catecismo, la pregunta 181, dice, lo pecaminoso del hombre y su distancia de Dios por esta causa, como es tan grande que no podemos tener acceso a su presencia si no es por su mediador, y no habiendo en el cielo ni en la tierra ningún otro señalado o apto para esta obra gloriosa, sino solo Cristo. No debemos pedir en ningún otro nombre más que en el suyo. La confesión helvética dice acerca de la oración. Toda oración de los creyentes será dirigida por fe y amor mediante Cristo solamente, solus Christus. Una de las consignas de la Reforma. Invocar a los santos del cielo o solicitar su intercesión es cosa que prohíben el sacerdocio del Señor Jesucristo y la verdadera fe. Quiero que me acompañe a algunos textos y solamente vamos a verlos de manera un tanto superficial, porque recuerde que este es para poner las bases de lo que vamos a entrar en las siguientes semanas. El libro de Hebreos capítulo 7, versículos 23 al 25, dice lo siguiente: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Cristo Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar también para interceder por ellos. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿De quién está hablando? ¿Cuál es el contexto del libro de Hebreos capítulo 13? Nos habla de Cristo. Eso quiere decir que ese sacrificio de alabanza es por medio de Cristo. No de María, no de los santos, no del Papa, no de ninguna otra cosa que el hombre pueda hacer. Es por medio de Cristo. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La pregunta, ¿es Pablo? ¿Es Juan? ¿Pedro?
mediadores? ¿Es Atanasio, Agustín o Ignacio mediador? ¿Es acaso Tomás de Aquino mediador? Ningún hombre. Solo Cristo es el que murió por nosotros y sigue intercediendo por nosotros. Una definición bastante errada y un hombre que se hace llamar apóstol de la iglesia, una persona que no enseña las escrituras y a la denominación bíblica, un falso maestro, Guillermo Maldonado, dice lo siguiente. Él dice que hay 5 niveles de oración. Otro falso maestro dice también, Cash Luna, aprende a orar, pensar y hacer todo lo bueno para mejorar tu vida y alcanzar tus sueños. Interesante. ¿Desde cuándo nuestras oraciones son para tener una vida mejor? ¿Desde cuándo nuestras oraciones han sido para sacar un beneficio personal? Eso es un desprecio a la obra de Cristo. Es aborrecible delante de los ojos de Dios. El Catecismo Mayor, pregunta 184, dice, ¿por cuáles cosas debemos orar? Debemos orar por todas las cosas que tienen a la gloria o tienden a la gloria de Dios. El bienestar de la iglesia, de nosotros mismos o el bien de los demás. No por ninguna cosa que sea ilícita. Y eso nos recuerda lo que Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto lo que nos dice es que cuando oramos, lo debemos hacer de manera que dé honra y gloria a Dios. No a la mía, no para cumplir un sueño. ¿Qué entonces? ¿O cuál es entonces la verdadera oración? Y una verdadera oración debe estar caracterizada por ciertas cosas. Salmo 62, si puede buscarlo brevemente, dice lo siguiente. Debemos derramar, es decir, que nuestro corazón sea totalmente vertido delante de Dios. ¿Y por qué debe ser de esta manera? Porque nosotros no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas. Cuando estamos en pruebas, pasamos por alguna enfermedad, por la muerte de algún familiar, entramos en desesperación, nos enojamos porque no tenemos el control. Pero olvidamos que al abrir nuestro corazón totalmente al Señor, lo que hacemos es reconocer que dependemos solamente en Él. Por eso el Salmo dice, Dios es nuestro refugio. La manera en que oramos debe ser dirigida a Dios para su gloria en el nombre de Cristo por medio de la obra del Espíritu Santo. Y el profeta Daniel en el capítulo 9 versículo 4 dice lo siguiente, oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. El ejemplo que tenemos aquí de Daniel es que él reconoce quién es Dios al llamarlo Señor. Tiene un temor reverente. Mi querido hermano, Dios no es nuestro amiguito de juego. Tampoco como llaman los jóvenes o como dicen los jóvenes, Dios es mi friend. Él es santo y perfecto y debemos temerle por eso. Tengamos la confianza de acercarnos a Él. Hebreos nos dice que nos acerquemos confiadamente y podemos entrar delante de Él, tener acceso a Él, orar, derramar nuestra alma delante de Él, pero no de una manera confianzuda.
Salmo 32, versículos 5 y 6 nos dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto ahora a ti, todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. David está confesando su pecado al Señor. Y por el mismo Señor, David fue definido como el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía presente su inmundicia, su iniquidad, su pecado, que era aborrecible a Dios, y él lo confesaba. Eso quiere decir, mi querido hermano, que el verdadero Hijo de Dios se arrepiente del mal que hace y busca el rostro del Señor. Reconoce su transgresión de la ley. Reconoce que es nada delante de Dios. O como dice en el Sermón del Monte, reconoce que es un pobre de espíritu. Algunas características que deben estar en nuestra oración es adoración a Dios, acción de gracias, confesión, súplica, intercesión. Es por eso, entonces, ¿cómo es la manera adecuada para orar? Nuestras oraciones deben estar caracterizadas por un correcto entendimiento de quién es Dios, de su majestad. Debemos ver y reconocer lo indigno que somos delante de Él, ver nuestras necesidades y pecados, tener esa contrición por el pecado, pero a la vez ser agradecidos en nuestros corazones. Y todo esto debe ser hecho con entendimiento, fe, sinceridad, con fervor, amor y esperar humildemente en su voluntad. Por tal motivo los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo: enséñanos a orar. Y tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas nos dan modelos para todos nosotros. Y ese modelo es el que Jesús dice: cuando ores, hazlo de esta manera. Y voy a tomar de la de Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. El Padre Nuestro, la oración de nuestro Señor Jesucristo, está compuesta de 3 partes: el prefacio, las peticiones y una conclusión o un cierre. Y Martín Lutero comenta algo acerca del Padre Nuestro y dice: es la más fina oración que ha sido dada desde el cielo, porque Dios el Padre dio a su Hijo las palabras para la oración y lo envió para prestárnosla. Nosotros conocemos más allá de toda duda que su oración le place al Padre inmensamente. El puritano Thomas Watson dijo esto: permítenos tener en gran estima el Padre Nuestro, sea el modelo y patrón de todas las oraciones. Mi querido hermano, voy a ir cerrando ya. Con esto que hemos visto el día de hoy, debemos examinar nuestra manera de orar. Evaluemos a la luz de las Escrituras, usando Mateo,
¿Cómo es nuestra oración delante del Señor? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué podemos corregir? Es necesario que todos nosotros aprendamos el modelo correcto o la forma correcta de orar. Los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. Y esa debe ser también nuestra petición, debe ser nuestro anhelo. De igual manera, mi querido hermano, esto, al acercarnos a Dios por medio de la oración, le damos gloria y es para nuestro beneficio. Debemos reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Sacar de nuestra mente todo aquel concepto, ya sea romanista o pentecostal, o sea de nuestro trasfondo, y dejemos que esta oración, que lo que es la oración de nuestro Señor Jesucristo, moldee nuestra manera de orar. Hace un rato yo les decía que Juan Calvino decía en la institución de la religión cristiana: cuando oramos confiamos en la providencia de Dios. Y eso, mi hermano, apliquémoslo en nuestras vidas. En esos momentos de desesperación, de dudas, cuando usted está más sumergido posiblemente aún en una depresión terrible, debe recordar que Dios, el Señor, dirige, gobierna y sustenta todas las criaturas, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Él es el Señor. Y quisiera terminar brevemente nuevamente con dos citas de Calvino respecto a la oración, y es de la institución de la religión cristiana. Y dice: cualquiera que esté delante de Dios para orar, en su humildad, dando gloria por completo a Dios, abandone todo pensamiento de su propia gloria, deseche toda noción de su propio valor, en fin, deseche toda seguridad en sí mismo, para que no reclamemos por nosotros mismos cualquier cosa, incluso lo más mínimo. Deberíamos envanecernos en vano y perecer ante su presencia. Y la otra cita: el comienzo e incluso la preparación de oraciones adecuadas es la petición de perdón con una humildad y sincera confesión de culpa. Ni nadie, por santo que sea, debe esperar obtener algo de Dios hasta que se reconcilie libremente con Él. Ni Dios puede ser propicio para nadie más que aquellos a quien ha perdonado. Hermano, que con esta sesión que hemos empezado respecto a la oración, podamos empezar a evaluar nuestras propias oraciones delante del Señor y tratar de hacer las cosas de una manera como Él nos dice en su palabra. Que honremos, que glorifiquemos su nombre, que podamos acercarnos a Él de una manera confiada, porque no hay espacio en la vida cristiana para un cristiano vanaglorioso, un cristiano orgulloso, porque realmente cuando evaluamos y vemos nuestras vidas, somos nada, mi querido hermano. Fuimos tomados del polvo, Dios nos formó y morimos y volvemos al polvo. Nuestra vida, nuestro sustento, nuestro cuidado queda totalmente en las manos de Dios. Y ese es el propósito de que nosotros oremos. Confiar totalmente en las manos de Dios. Dios lo bendiga, hermano.